Para entenderlo mejor, saludamos hasta ahora, también aquí en vivo y en directo en Club de Prensa, a Felipe Roa Clavijo. Él es profesor de la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes, en Colombia. Muy buenos días. ¿Qué importancia tiene Ucrania como defensa de alimentos, esa parte del mundo? Hola Vanessa, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Ucrania y Rusia son una región muy importante para el mundo en materia alimentaria. Producen un tercio del trigo que se consume en el mundo y además son exportadores muy importantes de insumos agropecuarios. Por lo tanto, para Europa y para otras regiones del mundo tienen un papel muy importante en materia de seguridad alimentaria. Ayer podíamos leer un hilo suyo publicado en Twitter muy interesante sobre el inicio y el trayecto final de lo que va a ser el recorrido de este barco del que todo el mundo está pendiente, nunca antes. Un barco cargado con todas las toneladas que lleva a bordo había estado tan seguido por tantas personas a la vez. ¿Por qué la importancia? ¿Qué nos puede contar de los detalles más destacados que deberíamos saber para los que por casualidad alguien no hayan escuchado hablar del Rossoni? Claro que sí, Vanessa. El Razzoni es un barco muy importante y es en este momento sobre el que están depositadas muchas esperanzas de poder normalizar la situación alimentaria en esa región del mundo. El Razzoni es un barco, es el primer barco que sale en 6 meses del puerto de Odesa. Parte de la estrategia rusa en su invasión a Ucrania ha sido bloquear los puertos. Esto quiere decir que hace 6 meses no hay exportaciones de granos provenientes de Ucrania, que son absolutamente importantes para regiones como el norte de África o como Oriente Medio. Entonces, gracias a las negociaciones que hubo entre Ucrania y entre Rusia, que fueron mediadas de manera muy importante por el gobierno de Turquía y por las Naciones Unidas, se logró hacer un trato, un acuerdo para que va a durar 120 días para que se puedan reanudar esas exportaciones agrícolas provenientes de Ucrania. Entonces, volviendo al Razzoni, es el primer barco que sale en 6 meses y además en una operación extremadamente difícil. Sale de Ucrania, el Mar Negro también tiene minas marinas que pueden explotar al paso de los barcos, entonces ha sido una operación sumamente delicada. El Razzoni en este momento carga 26.000 toneladas de maíz que van rumbo al puerto de Trípoli en Libia, en el Líbano. Y por tanto, todas las esperanzas del mundo están allí para que esa primera ruta y ese primer barco que sale después de 6 meses pues pueda llegar al puerto y comenzar a distribuir alimentos. Se espera que después de esta operación, si es exitosa, en este momento el barco sigue avanzando hacia el Líbano, va a salir un barco diario con más exportaciones agrícolas que han tenido paralizada una buena parte del mundo. 26.000 toneladas de maíz, se dice pronto, en un país, Ucrania, que es uno de los mayores exportadores del mundo de cereales, ¿no? Hablábamos de 6 meses de bloqueo, mucho tiempo, algo histórico, nunca se había producido hasta ahora. ¿Cuándo tiene previsto llegar al Líbano? Esa es una de las cosas en las que ahora hay expectación. Pero si pensamos en ese bloqueo de 6 meses también, ¿qué es lo que ha supuesto? ¿Cuál ha sido el costo real para el mundo de ese bloqueo, de no poder exportar absolutamente nada en estos últimos 6 meses, como decimos, algo que nunca había sucedido? Sí, los impactos han sido bastante profundos y lo que han hecho es principalmente exacerbar una crisis alimentaria a nivel global que venía incluso desde antes de la guerra de Rusia con Ucrania. En los últimos 2 años, la pandemia y todas las restricciones de movilidad y de logística ya venían afectando la crisis alimentaria, pero con la invasión de Rusia a Ucrania y el bloqueo a las exportaciones
de granos y de insumos agropecuarios para el mundo, pues ha desencadenado una crisis aún peor, que se traduce principalmente en el encarecimiento del precio de los alimentos y principalmente en el precio del trigo. Hemos visto unas alzas bastante pronunciadas a nivel global por la ausencia del trigo de Ucrania, y aún peor, un incremento de los precios en los insumos agropecuarios, que también vienen no solamente de Ucrania, sino que también vienen de Rusia, y que de Rusia tampoco han podido salir por las sanciones internacionales que se le han puesto a este país. Entonces, esto ha desencadenado una crisis bastante importante sobre la alimentación, que ha tenido que ver no con la falta de alimentos, porque los alimentos están allí, el trigo está represado en Ucrania, sino con el acceso y la capacidad de pago para esos alimentos en varias regiones del mundo. Concretamente, este barco, una de las cosas que más ha afectado, sobre todo en temas de maíz, y de quien más se va a beneficiar, es África, la región. Pero ¿cómo afecta esto a América Latina? Ya para terminar, si me permite, profesor, ¿ha afectado directamente a América Latina esta crisis alimentaria y cómo? Sí, la principal región afectada son dos regiones principalmente afectadas, el norte de África y Oriente Medio principalmente, porque son dependientes casi que en un 100% del trigo de esta región, pero América Latina ha afectado muchísimo de igual forma, principalmente por la subida de precios de los insumos agropecuarios. América Latina y el Caribe son la mayor región exportadora agropecuaria del mundo. Es una región que alimenta a 1 de cada 6 personas en el mundo, y sus exportaciones de manera conjunta con todos los países de la región latinoamericana representan mucho más que lo que se produce en Canadá y en Estados Unidos, y lo que se produce incluso en la Unión Europea de manera conjunta. Así que todas estas exportaciones agropecuarias de América Latina son absolutamente importantes, pero eso está mediado por los insumos agropecuarios, eso está mediado porque haya uso de fertilizantes para la productividad de los cultivos y uso de pesticidas y de control de plagas, de igual forma para el control y el manejo de estos cultivos, que son suma importancia para América Latina y el Caribe. Con el encarecimiento de los combustibles y de los alimentos, pues América Latina sufre en el eslabón de la agricultura principalmente, y esto redunda también, crea un efecto cascada, si lo podemos llamar así, en el precio de los alimentos. Si se suben el precio de los insumos, se va a subir el precio de los alimentos también. Entonces entra en un ciclo y en un efecto cascada para toda la región, que también quien está afectando, y no solamente América Latina, sino todas las regiones del mundo en general. Es una crisis bastante profunda, que va a durar mientras dure la guerra en Ucrania, y aún si se acabara la guerra mañana, los efectos todavía los sentiríamos durante al menos un año más. Entonces es algo en lo que tenemos que estar pendientes. Varios países del mundo han estado emitiendo comunicados. El G7, que se reunió recientemente en Alemania, emitió un comunicado, hizo una alianza para poder tratar el problema de la seguridad alimentaria a nivel global, y hubo un comunicado reciente también de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, entre otras organizaciones, alertando por esta crisis y animando a los países a tomar medidas urgentes para evitar una crisis peor. Felipe Roa Clavijo, profesor de la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes en Colombia, muchas gracias por acompañarnos hoy en vivo aquí en Club de Prensa, y felicidades por ese análisis que dejó también en las redes sociales, que nos ayuda a entender muy bien esta situación y, por supuesto, estar pendiente del Razzoni, de su llegada al Líbano.